tomar sus asientos un momento. Y este coro, que le agradezco muchísimo, yo sé que lo agregaron a última hora, quería cantarlo por algo muy significativo en mi vida. A mí me criaron y me dijeron que el cielo era el límite de lo que yo podía. Entonces fui una persona que siempre fue muy... Si tenía 9 quería 10, si tenía 10 quería 10 felicitado. Así se me conocía. Siempre quería algo más. Hasta que se hizo verdad en mí la palabra. Si yo le tengo a Jesús, yo tengo todo. Y es una verdad. No es por mi esfuerzo, no son por los dones que Dios me pudo haber dado o no en la vida. Nada. La vida es, vos alcanzás algo y vas a querer más. Por lo menos yo soy así. Siempre voy a querer algo más. Pero es porque yo me equivoqué en buscar ese algo más, cuando Él estuvo cerca mío todo el tiempo, hablándome, diciéndome: si me tenés a mí, en tu interior van a correr ríos y ríos de agua viva. Porque si bebés de tu personalidad, de tus talentos, de tus ambiciones, de tu competitividad, siempre vas a volver a tener sed. Nunca va a ser suficiente. Pero si bebes el agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Y yo quiero dar testimonio público hoy de que yo soy esa persona. Yo lo experimenté cuando mi vida se conectó a la cañería, al pozo de agua viva que es Cristo Jesús. Puedo vivir en pobreza o en riqueza, en deudas, como en solvencia, en salud como en enfermedad, aceptado y amado o perseguido. Todo lo puedo en Cristo Jesús, quien me fortalece. Entonces no puedo empezar a hablar de algo sin primero dar testimonio que yo le conocí a Jesús y que Él es mi plenitud y Él me llena todo en todo. Él me dio todo. Si puedo lograr algo en la vida, no va a inclinar la balanza, no me va a hacer feliz ni infeliz, porque todo lo tengo en Él. Él es mi todo en todo. Por eso tiene sentido cuando Él dice en Lucas 24, 26, 46 al 48: y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Y mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría, y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. La semana pasada
hablamos de la gran comisión, empezando con dos textos. El más conocido, el de Mateo: vayan y hagan discípulos. Y el menos conocido, el de Marcos, que le agrega diciendo: no solamente van a ser mis testigos, pero estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre van a echar fuera demonios, van a imponer manos a los enfermos, les van a sanar, y un montón de otras señales que se dan en la medida que cumplimos la gran comisión. Hablamos que la comisión no es, o el mandato evangelístico, otros lo llaman, no es una opción, porque lleva consigo el mensaje de arrepentimiento. El que cree será salvo, el que no cree será condenado. Y nos hicimos una serie de preguntas que respondíamos. En primer lugar, ¿a quién les estaba hablando Jesús? Los dos textos anteriores y ahora el que leímos de Lucas dicen que estaban los 11 discípulos, ya no estaba Judas, los originales, en el versículo 33. Pero la versión de Lucas le agrega dos más, que eran los que habían ido a Emaús y tuvieron su encuentro con Jesús. Una vez más, lo que quiero dejarle en claro, que Jesús le estaba hablando a sus discípulos, sus seguidores, y eso nos incluye hoy a nosotros. ¿Qué es lo que le pide Jesús a sus discípulos que hagan? Predicarle a Cristo, porque hay perdón para todos los que se arrepienten. No hay un vehículo nuevo, no hay una casa nueva, no hay un montón de dinero en la cuenta bancaria. No, hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Cuando nosotros, en obediencia a la gran comisión, estamos predicando, en realidad estamos llamando al arrepentimiento, es decir, que la persona se aleje de su vida de pecado para volverse a Él. No venimos aquí para hablar y hacernos sentirnos bien el uno al otro. No, Señor, disculpen. Cada tanto me envían, estaba contando mi grupo esta mañana, lindos sermones, no voy a dar nombres, de predicadores muy motivadores, y dicen palabras agradables. Que está bien o está mal. Yo nomás leo la palabra, y cada que leo la palabra dice: arrepiéntanse de sus pecados. Ustedes que le crucificaron a Jesús y le mataron, arrepiéntanse. Y podemos decir: no, pues esos son los judíos. Nosotros hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por la obra de Cristo en la cruz, yo soy salvo. Por la fe en su obra, dice la palabra, justificados pues por la fe, yo tengo paz con Dios. Fuera de la obra, del sufrimiento de Cristo, de la agonía de mi Cristo, de la cruz del Calvario, yo no tengo salvación. Eso implica arrepentimiento. ¿Cuándo debíamos predicar, o cuándo debían predicar estos hombres, estos discípulos? Del 50 al 53 les dice: después que Jesús ascendiera al cielo. Pero le agrega más: no salgan hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Tiene que ver con nosotros hoy? Claro que tiene que ver, porque le dice que no salgan hasta que Jesús haya ascendido. Mi pregunta es: ¿Jesús ya ascendió o no? ¿O todavía está acá, estamos esperando que Él ascienda? Él no solamente ascendió, vuelve pronto. Entonces, la gran comisión es para nosotros hoy, ahora. ¿Y dónde debemos cumplir la gran comisión? Acá dice la palabra en Lucas: a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra familia, probablemente, nuestro vecindario. Pero no por eso nos quedamos allí. No, hermano, perdóname, yo tengo que, mi familia en primer lugar. Mentira. Mentira. Dios tuvo que permitir la gran persecución
para que la iglesia cristiana primitiva se esparza y el evangelio pudiese ser predicado en todas partes. De lo contrario sería la gran iglesia de Jerusalén y el evangelio nunca nos hubiese llegado. ¿Cómo podemos hacer? 49 al 51 dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. La promesa del Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y les llene con el poder del cielo. Wow. Entonces, ¿cómo podemos llevar adelante la gran comisión de evangelizar y discipular? Por la promesa del Padre, que es el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Ya fue enviado. La iglesia ya se inició en el Pentecostés. Ya vino el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Claro que somos templos del Espíritu Santo. La palabra dice que la unción permanece en nosotros. También somos capaces por la bendición de Cristo, porque Juan 14, Jesús dice: les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Si pudiese estar en los tiempos de Jesús y ver los milagros, entonces no está cumpliendo la palabra. Les digo la verdad, Jesús nos dice, escuchen bien lo que Jesús nos dice. Imagínense que Jesús está aquí, no yo. Jesús nos dice, les cuento la verdad, les digo la verdad, escuchen. Si creen en mí, van a hacer las mismas obras que yo he hecho. Van a predicar el arrepentimiento, van a pronunciar las palabras de perdón, tus pecados te han sido perdonados. Vamos a bautizar, vamos a orar por los enfermos y ellos se van a sanar. Vamos a orar por muertos y se van a arrepentir, se van a resucitar. Mamá querida, espera un poco, espera. Esa no es una doctrina. Pero dice, las mismas cosas que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. No, pero eso es para los apóstoles nomás. Vamos a Hechos 1:8. El mismo autor es Lucas. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Lucas, pasamos a Hechos, el mismo autor. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Ustedes. Ustedes, en una versión teológica se refiere a los apóstoles. Una versión teológica dice que los apóstoles son los 11 originales y luego Matías, que fue elegido, de los que habían visto al Señor resucitado. Sin embargo, la palabra griega del Nuevo Testamento de apóstol es apostelia, que significa una persona enviada. La palabra apóstol no significa supremo entre los ministros. La palabra apóstol significa aquella persona que es enviada. Entonces, los que reciben la comisión, tenemos el llamado apostólico de ser enviados para predicar la palabra. Entonces, nosotros somos los enviados, porque la palabra se refiere a nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser testigos. ¿Y cuándo debemos ser testigos? Según el versículo 2 del capítulo 1, después que Jesús ascendió al cielo, y luego en el versículo 8, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Jesús ya está sentado a la diestra del Dios Padre, ya ascendió. Y en Juan
16, 15 al 15, perdón, 5 al 15, Él prometió que cuando Él ascendiera al cielo, el Espíritu Santo vendría sobre sus seguidores. Le decían: si vos te vas, nos quedamos solos. No, mi Espíritu va a descender sobre ustedes. No les voy a dejar solos. ¿Cuándo? Ese momento es ahora, para aquellos que creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando alguien impone manos sobre nosotros, cuando hemos creído, nos convertimos en templos del Espíritu Santo, cuando hay arrepentimiento y el Señor viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Cristo revela al Padre, el Espíritu Santo revela a Cristo. El Espíritu Santo viene a obrar en nosotros para que nosotros experimentemos la convicción de pecado y nos arrepintamos y creyendo en que somos salvos por el nombre de Jesús, somos salvos. ¿Dónde debemos ser testigos? Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, el mundo entero, incluyendo nuestro país. Acá le agrego una diferencia a los otros evangelios. ¿Por qué debemos ser testigos? Las 3 veces que le mencioné, tanto en Mateo, en Marcos la semana pasada, Lucas ahora, es para que haya arrepentimiento de pecados, o sea, para que la gente sea salva. Está bien. Pero en Hechos parece agregarse otra razón. En los versículos 6 y 7 de este capítulo, los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo iba a restaurar el reino de Israel. O sea, cuándo iba a ser el regreso de Jesús. Y Jesús les respondió que no les correspondía a ellos tener la respuesta a esa pregunta. No. ¿Qué es lo que necesitaban enfocarse? En el momento presente. Ser testigos de Él donde quiera que estemos. Cuando va a venir el fin del mundo, escribimos libros. Hacemos, no sé, no nos corresponde, dice. No les corresponde a ustedes saber eso. Entre tanto sean testigos. Testigos y testigos. Y dice en Mateo 24, 14, hago nomás yo la conexión, dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Okay. Entonces, ¿para qué la gran comisión? Mateo, Marcos y Lucas habla de predicar el evangelio para que la gente se arrepienta y sea salva. Hechos le agrega que aparte que sean salvos, a ayudar a marcar el comienzo del reino de Dios. En la medida que predicamos el evangelio y la gente se vuelve al Señor, estamos anunciando que Él regresa. Por eso dice esa canción, y tu iglesia dice: vuelve, vuelve. Y nosotros decimos: Señor, no vuelvas. Antes me quiero casar, antes quiero terminar mi casa, antes quiero tener más hijos, antes quiero tener más plata. Pero toda la palabra en Apocalipsis claramente, y tu iglesia dice: vuelve, vuelve, vuelve. ¿Okay? Algunos otros temas que quiero tocarle en la gran comisión. ¿Cómo ocurre la gran comisión? No podemos separar la obra de Dios de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo fue Jesús caminando entre nosotros, entre los que le vieron. El Espíritu Santo está en nosotros, está porque mora en nosotros, está con nosotros, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está. Y el Espíritu es el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, está con nosotros. Y cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús y pedimos, como Él está con nosotros y en nosotros, nos es concedido. Entonces también está por nosotros.
No es, por eso Jesús le dice, no se vayan a preocupar ustedes de lo que le van a decir a la gente. Pero ¿qué va a pasar cuando los doctores de la ley pidan los fundamentos teológicos de nuestra fe? No se vayan a preocupar porque el Espíritu mismo les va a enseñar. No, pues yo no puedo hablarles si yo no me fui al seminario. La iglesia debe ser el lugar donde aprendemos la palabra. El hogar tiene que ser el lugar donde le enseñemos a nuestros hijos la palabra. Aquí nosotros debemos formar a los misioneros. En la casa donde aprendemos la palabra. Y si hay algo que yo le agradezco a mis padres de todo corazón, es que ellos nunca pusieron excusas. Nos agarraron de la oreja y nos hicieron aprender de memoria la palabra. Y si hay algo que yo pude hacer con mis hijos, que pudimos hacer con nuestros hijos, es traerles a la casa de Dios, enseñarles la palabra, porque cuando fueren viejos no se van a apartar de ella, dice la promesa. Es acá donde cumplimos la gran comisión, porque nos estamos discipulando el uno al otro como un modelo de gestión y de conducta de la iglesia. Hay gente que dice: ¿por qué tantos sermones sobre discipulado? Porque hemos obviado la razón misma de la fe. Vayan y hagan discípulos. La gente solamente quiere el mandato cultural. Vayan y multiplíquense. Y vaya que nos multiplicamos. No importa que sea la pandemia, nos multiplicamos. Pero obviamos la otra parte cuando dice: vayan y hagan discípulos. Pero eso no le corresponde a los pastores. Los pastores no se multiplican, las ovejas se multiplican. Nosotros debemos multiplicarnos al cumplir la gran comisión, ya sea por nuestra palabra con autoridad y el conocimiento y la revelación de Dios, o por nuestro testimonio de fe. ¿Cómo? A través del poder del Espíritu Santo. Hay diferentes traducciones de poder en el Nuevo Testamento. El didomi, que es dar poder, canote algo. El kratos, que es la fuerza, la fortaleza, es el ichus. El privilegio o autoridad es el exousia. Pero cuando dice acá: y recibiréis poder, y van a recibir poder, habla de dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Dunamis es poder, es capacidad que nos fue dada para cumplir algo. Entonces, dunamis, y van a recibir el dunamis, que es la capacidad, el poder para poder hacer algo. Entonces, allí cobra mucha claridad el texto. A los discípulos que esperaban por la palabra de Jesús, se les iba a dar el don del Espíritu Santo, que los empoderaba, que los capacitaba para un propósito específico, que es hacer discípulos. Y les dice: y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y estamos hablando de Pedro, que le negó 3 veces. Estamos hablando de una partida de personas asustadas, sin letras. No eran las personas más calificadas, pero iban a recibir el poder, el dunamis, la capacidad, la habilidad, la fuerza del Espíritu Santo para hacer el trabajo. Indudablemente que el don del Espíritu es un poder específico para un propósito específico. Es el recibir la autoridad, el recibir la capacidad, el recibir la habilidad para poder llevar a cabo la gran comisión. Por eso dije: no podemos hablar de la gran comisión de la iglesia sin hablar del poder del Espíritu Santo, porque no es con espada ni con ejército, no son con programas, no son con modelos, no son con shows, no es con entretenimiento, no es con ninguna otra cosa, dice la palabra, sino por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros no creemos una doctrina cesacionista que dice que eso estaba limitado a la época de los apóstoles, de la iglesia primitiva. Porque la tarea de llegar al mundo para dar testimonio de Cristo que Él envió ha estado en curso más de 2000 años.
Y todavía continúa hoy. Y Él no nos puede decir, quiero que hagan esto, y nos quita la autoridad. La misma autoridad que Él recibió del Padre, que le dio a sus discípulos, la tenemos en su nombre, para que en el poder del Espíritu cumplamos la gran comisión, mientras Él obra prodigios, maravillas y milagros en el santo nombre de su Hijo Jesús. Ese es el Evangelio. Por eso Pablo dice en la palabra, dice: por eso estoy tan ansioso de predicar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios, el dunamis, la habilidad de Dios, para la salvación de todo aquel que cree. Primero para el judío y luego para el gentil. Acá nos confrontamos. Pues yo nunca gané un alma para el Señor. La verdad que yo soy un cristiano tipo James Bond, súper secreto. Nadie sabe que soy cristiano. Soy un agente encubierto. Estamos viviendo en tiempos difíciles, no hay que bajar nomás el perfil. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el dunamis, es la habilidad de Dios para dar salvación a todo aquel que cree. Si no llevamos adelante la gran comisión, es sencillamente porque nuestra vida no da testimonio de la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos fue dado para esa tarea. Y la persona que parece avergonzarse de hablar del Evangelio de Cristo para no ser tomado como fanático, como ridículo, está teniendo vergüenza de aquel que nos envió, de aquel que fue a la cruz, que murió en la cruz por mis pecados y por tus pecados, y que resucitó al tercer día y dijo: toda potestad, toda autoridad me fue dada a mí en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y yo les envío a ustedes. Y encima que les doy la autoridad de mi nombre, que es sobre todo nombre, les equipo con mi espíritu, el espíritu que me levantó entre los muertos, la promesa del Padre, para que hagan cosas mayores que las que yo he hecho. Por supuesto que hay maneras innumerables de dar testimonio de la fe en Cristo. Creo que Lutero o Calvino, uno de los reformadores, dijo: predican todo tiempo y si hace falta usar las palabras. O sea, lo mejor es dar testimonio de nuestra fe por nuestra conducta. Pero lo que no admite el Señor es que tengamos vergüenza de cumplir la gran comisión, porque escrito está: el que se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo no quiero que el Señor diga: no te conozco, Isaías, no te conozco. Eras muy bueno en el templo donde todo el mundo te veía para hablar. ¿Le hablaste a los demás? Segunda de Timoteo 2:19 dice: el Señor conoce a los suyos, y todo el que confiesa el nombre del Señor debe apartarse de la maldad. Qué fuerte para nosotros. La promesa es segura, mis queridos hermanos. Donde el Espíritu Santo permite la predicación, el testimonio fiel que tenemos, como resultado las almas van a ser salvas. No es, ¿será que Dios les quiere salvar? ¿Saben lo que dice la palabra? Que el Señor no desea que nadie sea condenado, sino que todos procedan al arrepentimiento. No digan: Señor, pero es tu voluntad que le hable. Claro que es su voluntad. Y claro que es también una ley natural. Vos guardar un testimonio de fe en el Señor, tener una vida llena del Espíritu. Lo único que tenés que hacer vos es dar el paso y hablarles de Cristo para arrepentimiento y fe, para creer en el nombre de Jesucristo. El resultado natural es que ellos sean salvos. Salvos. Volviendo a Hechos 1:8, el poder, la habilidad, la capacidad sobrenatural legado por el Espíritu Santo
fue testificar acerca de Jesús, ganar almas para el reino de Dios y poder así cumplir la gran comisión, como dice la palabra en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces es imposible, mis queridos hermanos, ser cristianos sin el poder del Espíritu Santo. No somos cristianos. Reflexionando sobre los cuatro relatos de la vez pasada, dos la vez pasada y dos ahora, la pregunta que repetimos es: ¿qué es la gran comisión? Respondido por los cuatro evangelios, vamos a llamarle. ¿A quiénes se le dio? A nosotros, a todos nosotros. ¿Dónde? En todas las naciones. ¿Cuándo? Con Jesús ascendido del Espíritu Santo en la iglesia es ahora. ¿Por qué? Uno, porque Jesús lo ordenó. Y si Él ordenó, no nos corresponde a nosotros preguntarle por qué. Ya ahí mañana debe. Vayan y hagan discípulos. Vayan y anuncien el evangelio. Vayan y prediquen. Ya dijo ¿no? Segundo, al predicar, para que la gente que cree pueda escapar de la condenación, porque sin Él estamos condenados. No es como la gente cree: si haces buenas obras, Dios va a tener misericordia, te va a dar oportunidad. La única razón por la cual poder ser salvo es a través de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de Jesús. No importa cuántas religiones o doctrinas nos vengan a hablar de buscar el yo, de ser mejor persona, nada es suficiente, por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera de religarnos a la comunión con el Padre es por la fe en su Hijo Jesucristo. Y en tercer lugar, para ayudar a marcar el comienzo del reino. En la medida que nosotros cumplimos y vamos discipulando, vamos evangelizando a nuestro entorno, estamos anunciando que Jesús vuelve. Y cuando el evangelio es anunciado a todas las naciones y a todos los confines de la tierra, la palabra dice que Él vuelve. Él vuelve. Él vuelve. Él vuelve. Y su iglesia debe decir: sí, ven, Señor Jesús, ven. Él vuelve por nosotros, su prometida, donde ya no habrá llanto ni dolor, donde tendremos cuerpos santificados, no sujetos a las enfermedades, no sufriendo el dolor por la partida de un ser querido, para vivir y estar con Él por toda la eternidad. Pero para que eso ocurra, tenemos que predicar el evangelio hasta los últimos confines de la tierra, empezando allí donde estoy yo. ¿Cómo podemos llevar a cabo la tarea? Hablamos el domingo pasado en el nombre y por la autoridad de Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, recuerden. Y en segundo lugar, por el poder de Dios obrando a través en nosotros, a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es una pérdida de tiempo. Hace poco partió nuestro pastor Percio, partió a la eternidad. Y menciono su nombre porque impactó ministerialmente su vida para cada uno de nosotros. Y yo me estaba imaginando nomás, ayer a la noche fue, ¿cuáles habrán sido las primeras palabras que Dios le dijo cuando él ascendió a su presencia? Le habrá dicho: ¿obedeciste mi mandato de hacer discípulos? ¿A quiénes presentaste mi amor? Y yo creo que él le habrá dicho: a muchos.
Algunos como Isaías salieron bien, otros, pero a muchos. Y muchos experimentaron. Y yo le dije a Dios, yo tengo temor de encontrarme contigo un día y que me hagas estas preguntas y yo no sepa cómo responderte. Yo quiero decirte, Señor, prediqué a tiempo y fuera de tiempo y di testimonio de mi fe sin avergonzarme de tu nombre jamás. Cumplí la comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces Él me va a mirar, a pesar de todas mis lagunas, de mis errores y mis debilidades, una de ellas haber traído las 2 llaves, los 2 vehículos de casa hoy y haber dejado a Nancy sin vehículo. Todas esas cosas me va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Éntrate al gozo de tu Señor. Y a lo mejor le encuentro a Rubén allí y va a decir, aguantaste la lucha, con Nidia, por lo demás te es guardada la corona de justicia. Y vamos a encontrarnos y abrazarnos todo delante de Él, porque obedecimos la gran comisión. Ese es mi llamado, más allá de tomarlo en tono jocoso, porque quiero que entiendan lo real. Hay un mundo que se pierde. Y ¿saben qué? Los políticos no son los responsables, el gobierno no es responsable. Nosotros, la iglesia, somos la parcela demostrativa del reino de Dios. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos. En otras palabras, en esta mañana hemos sido confiados de esta gran responsabilidad. Y decimos, ¿pero cómo? Pero esa es la pregunta más fácil, porque hemos recibido el poder para poder hacer todo lo que Jesús nos mandó. Pablo dice en Romanos 8:37, sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús nos dice hoy que seamos sus testigos y que prediquemos sobre Él y prediquemos el perdón de los pecados para que las personas puedan hallar la salvación en Cristo. Imagínense, yo soy embajador de Cristo. Yo soy embajador de Cristo. ¿Te ves vos como embajador de Cristo? ¿Te ves vos como un embajador de Cristo? Te mira tu cónyuge y dice, ¿realmente él representa a Cristo? ¿Él o ella es un embajador o una embajadora de Cristo? ¿Ven nuestros hijos en nosotros y dicen, papá, mamá, ellos son embajadores de Cristo? Nos ven nuestros padres, los que todavía tenemos padres, y dicen, mi hijo, mi hija es un embajador de Cristo, representa a Cristo. Me mira el vecindario, ve mi casa y dice, ellos son embajadores de Cristo. Me voy a trabajar lunes o los días que voy, ¿verdad? Me ve mi entorno laboral, mis clientes, mis colegas, mis acreedores, que son muchos, y dicen, él es un embajador de Cristo o ella es una embajadora de Cristo. Esa es la pregunta del millón. ¿Cumplo la gran comisión? ¿Hablo de Cristo con mi vida y con mis palabras? Vamos a ponernos en pie. Padre, en el nombre de Jesús, con celo he predicado tu palabra. Tal vez parezca un sermón repetido, porque nuestro hermano Oscar predicó sobre eso, nuestro hermano Rodney habló sobre eso, Marcos, el pastor, habló sobre eso. ¿Cuántos domingos estamos hablando sobre el discipulado? Y Padre, te pedimos perdón, porque hemos sido como un jardín de infantes, como niños, a quien tienen que limpiarnos nuestros pañales y cuidar de nosotros como criaturas.
y no hemos aprendido a ser discípulos. Porque ser discípulos es negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Y por nosotros no podemos seguirte. No estamos en condiciones. Somos demasiado inconstantes. Cuando estamos bien, vamos a conquistar el mundo. Cuando estamos depre, no queremos saber nada. Por eso, al saber nuestra incapacidad y nuestra inutilidad, te miramos a ti y nos diste todo el poder a través de tu Espíritu Santo para que tú vivas en nosotros y de ti venga el querer como el poder por tu perfecta voluntad. En esta mañana yo quiero decirte, yo quiero ser tu discípulo, un apóstol enviado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no puedo hacerlo por mí mismo. El Espíritu Santo que fue derramado sobre la iglesia en el día del Pentecostés debe llenar mi vida, debe fluir, sobrefluir, derramarse para que de mí salga amor, salga fe, salga paciencia, salga perdón, salga templanza, salga la bondad, todos los frutos de tu presencia, para que los dones que me fueron dados puedan ejercerse para la gloria de tu nombre y la extensión de tu reino, para que mi vida dé un testimonio de la obra redentora de Cristo. Pero no pido por mí solamente, pido por tu iglesia. Señor, cuánto tiempo vemos templo lleno, pero no de discípulos, sino de bebés espirituales que siempre están pidiendo y queriendo. Nosotros hoy queremos ser todos tus discípulos, todos, no 50, los 200 miembros de la iglesia, todos queremos que seamos discípulos y que hagamos otros discípulos, pero no para que la congregación crezca, no para que comunidad nueva parte, no. Hasta que todos te conozcan y procedan al arrepentimiento, para que muchos otros te conozcan, para que el día en que seamos llamados delante de ti podamos dar cuenta de los dones y talentos que nos diste